Dios les bendiga, amados hermanos. Una vez más nos encontramos compartiendo en nuestro canal a la luz de su palabra. Y en esta tarde estaremos compartiendo el tema los profetas menores que profetizaron al reino del norte. Ya estuvimos viendo el primer profeta que es enviado a profetizar al reino del norte como uno de los profetas menores, y es Jonás. Estuvimos viendo su libro en 4 secciones y hoy estaremos compartiendo del profeta que continúa ese ministerio. Y este profeta es Amós. Amós es un hombre de campo, un hombre que se dedicaba a pastorear ovejas y bueyes, y también lo dice la palabra que él también recogía higos silvestres. El nombre de Amós significa cargador. Puede ser por la labor que él acostumbraba a hacer, y también podríamos asociarlo a la labor también que tuvo que enfrentar como un profeta que tuvo que enfrentar el pecado, que tuvo que anunciar un castigo inminente que vendría sobre estas naciones por sus malas prácticas, por alejarse de la ley de Dios. Y es lo que vamos a estar viendo de este profeta llamado a profetizar al reino de Israel. Pero también profetiza sobre el reino del sur, y también lo hace a ciudades gentiles. Pero su principal ministerio estuvo direccionado al reino del norte. Comenzaremos el primer capítulo, verso 1, que dice: palabras de Amós, que fue uno de los pastores de Tecoa, de lo que vio en visión acerca de Israel en días de Usías, rey de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, 2 años antes del terremoto. Entonces, podemos ver acá que este profeta ve una visión acerca de Israel. Y dice los días del rey Usías y también del rey Jeroboam, del rey de Judá y del rey de Israel. Y también menciona 2 años antes del terremoto. Entonces podemos ver que la intención del autor es dar una línea de tiempo. Por eso menciona el rey de Usías, el rey Usías, el rey Jeroboam, y también menciona 2 años antes del terremoto, porque efectivamente ocurrió un terremoto, y ese terremoto se usaba para dar a conocer una fecha y de alguna manera poder explicar y dar a conocer algún periodo específico de tiempo, como nosotros también lo hemos experimentado, y hemos también quizás en alguna oportunidad usado ese acontecimiento para dar a conocer una fecha específica, como el 27F, que todos recordamos. Era algo similar lo que se está compartiendo acá. Luego el verso 2 dice: y dijo, el Señor ruge desde Sión, y desde Jerusalén da su voz. Aquí debemos considerar
que hay un recurso literario, ¿cierto? Dice que el Señor ruge desde Sión. Primeramente, vemos que ese rugido se refiere al rugido de un león. Y un león, cuando antes de atacar, previo a su ataque, él ruge. Y es ese sentido el que le quiere dar acá el autor del libro, dando a conocer que Dios, antes de su juicio inminente, Él primeramente rugirá, o sea, Él primero advertirá. Eso es lo que quiere señalar Amós en su libro. Y dice, y desde Jerusalén da su voz. Claro, porque Jerusalén es la nación de autoridad, ya que Dios hizo pacto con la casa de David. Ese es el pacto que Dios hizo con este reinado que posteriormente se dividió. Cuando el reino se dividió, en este caso el reino que pertenece al reino del norte, que es Israel, ellos se separaron, ¿cierto? Se dividieron del reino del sur, pero no solamente se dividieron del reino del sur, sino también se dividieron del pacto que Dios había hecho con David, porque ese es el pacto davídico, y por lo tanto él pertenece al reino de Judá. Entonces, por eso acá dice, y desde Jerusalén da su voz. Luego dice, los pastizales de los pastores están de duelo, y se seca la cumbre del Carmelo. Aquí hace alusión a la necesidad que se iba a acercar, a esta necesidad, a este castigo, a esta sequía. Tiene que ver con todo eso, porque el lugar de Carmelo, esta cumbre de Carmelo, representa bendición, prosperidad, pero acá dice, los pastizales de los pastores están de duelo y se seca la cumbre, o sea, va a venir destrucción, no solamente hablando de sus vidas espirituales, sino también hablando de manera ecológica, sino también va a dañar la parte ecológica, y en este sentido se refiere a la abundancia que había en esta cumbre. Y luego, amados hermanos, debemos poner mucha atención en el verso 3, porque así también como lo vimos en la sección anterior del libro de Jonás, hay patrones que encontraremos en muchos libros y tienen una intención. Esos patrones, cuando se repiten de manera constante, precisamente el autor quiere señalar algo importante, quiere dar una estructura, quiere hacer una enseñanza que sea notoria, y eso es lo que nosotros debemos interpretar, debemos extraer del texto bíblico. En este caso podemos ver que en el verso 3 dice, así dice el Señor, y esto se va a repetir en el verso 6, como en el verso 9, como en el verso 13, y luego esto va a continuar, se va a pasar al capítulo 2, porque el verso 1 también dice, así dice el Señor. Luego el verso 4 dice, así dice el Señor nuevamente. Y el verso 6, así dice el Señor. Entonces, amados hermanos, vemos que hay una intención de parte del autor de dar a conocer algo relevante. Y si nosotros leemos con atención, nosotros notaremos que cada así dice el Señor va dirigido a una nación en especial. Por ejemplo, en el verso 2 dice,
en el verso 3 dice: así dice el Señor, por 3 transgresiones de Damasco y por 4 no revocaré su castigo, porque trillaron a Galaad con trillos de hierro. Entonces veremos que aquí esta frase se va a repetir en todos los así dice el Señor, por 3 transgresiones de, en este caso Damasco, y por 4 no revocaré su castigo. Entonces, ¿a qué se refiere el autor aquí en este pasaje? Quiere decir que por 3 motivos va a venir el castigo, y por el cuarto dice no revocaré su castigo. O sea, es decir, dice por 3 motivos yo los voy a castigar, y por el cuarto sería como la gota que rebosa el vaso. O sea, de ninguna manera va a haber revocación de sentencia. A eso se refiere el autor. No se refiere a que solamente por 3 transgresiones numéricas, sino es un recurso retórico que está usando para dar a conocer que el castigo viene. Esto es algo seguro, pero todo esto tiene que ver por cada acción que cometió cada nación, y veremos que aquí va a ir señalando cada pecado que ellos fueron cometiendo. Dicen, no revocaré su castigo porque, aquí tenemos este conector lógico de causa y efecto. Entonces aquí veremos la causa y el efecto, porque trillaron a Galaad con trillos de hierro. O sea, es decir, que lo castigaron de una manera brutal. Y da también esa figura, esa imagen de una persona cuando trilla y tira, ¿cierto?, el trigo con fuerza hacia arriba, dando esa alusión de que fueron totalmente drásticos, fueron crueles con sus enemigos. Luego el verso 4 dice: por eso enviaré fuego sobre la casa de Hazael y consumirá los palacios de Ben-Hadad. El fuego se acerca. El fuego viene, dice, enviaré fuego sobre la casa de Hazael y consumirá los palacios de Ben-Hadad. O sea, este castigo también va a alcanzar a las personas que tienen un estatus social alto, a hombres de renombre, y ellos no van a poder huir de este castigo que Dios traerá sobre esta nación. Luego el verso 5 dice: también romperé el cerrojo de Damasco y extirparé al morador del valle de Ben y al que empuja al cetro de Bet-Edén, y el pueblo de Aram serán desterrados a Kir, dice el Señor. Y seguimos viendo que el castigo se acerca de manera inminente, como ese rugido del león que avisa de manera previa que hay un castigo, hay un castigo que se va a presenciar en cualquier momento. Y esa es la advertencia que da el león. Antes de atacar, ruge, pero luego de ese rugido habrá una acción desastrosa, y será así repentina. Y ese es el sentido que le quiere dar el autor. Vemos cómo se dirige a cada nación, y a cada nación le va a presentar su pecado. Primero notaremos que se dirige a naciones gentiles, y luego lo va a hacer con naciones como Israel y como Judá.
Entonces, amados hermanos, vemos como el juicio es primeramente anunciado para luego ser llevado a cabo. Luego, cuando se refiere a Gaza, es un lugar de Filistea, nuevamente ocupa ese recurso retórico. Dice: por 3 pecados de Gaza y por 4 no revocaré su castigo, como ya lo hemos explicado. Dice: pero el pecado de esta nación fue que llevaron cautivo a pueblos enteros y los llevaron a Edom. Edom era una ciudad enemiga de Israel, y por lo tanto esto es un pecado muy considerado. Ellos nunca debieron haber hecho esto, porque Edom era un enemigo eminente de Israel, y ellos lo que estaban haciendo prácticamente eran haciendo alianzas con ellos. Y eso va a ser totalmente castigado. Va a haber un castigo de parte de Dios hacia ellos. Aunque Gaza representa a los filisteos, que son enemigos históricos de Israel, ellos no podían tener este tipo de relación con los enemigos, no podían tener este tipo de alianza con los enemigos. Entonces vemos cómo Dios le está presentando allí el juicio que vendría sobre ellos. También vemos que hay el juicio que se anuncia aquí, va a ser el fuego, y va a destruir Asdod y Ascalón y Ecrón, el juicio total sobre las naciones filisteas. Aquí Dios enfatiza que castigará no solo al individuo, sino a toda la estructura de la opresión, ya sean hombres simples y también hombres como reyes, hombres que eran plebeyos. Aquí todos tendrían que enfrentar esta situación severa por causa de sus pecados. Y luego se dirige de esta misma manera, de este mismo recurso retórico, y vemos cómo se van repitiendo estos patrones, los mismos patrones, pero cada uno va dirigido a una ciudad en específica. Y seguimos viendo que acá se refiere a una nación gentil, ¿cierto? Acá vemos a Tiro, de Fenicia. Dice: así dice el Señor, por 3 pecados de Tiro y por el 4 no revocaré su castigo, porque entregaron a pueblos enteros a Edom y no se acordaron del pacto de hermandad. Aquí hay 2 situaciones por las cuales Dios está presentando el castigo a los de Tiro. La venta de personas, vendían a esclavos a los habitantes de Edom, y además también olvidaron un pacto que habían hecho en los días de David y Salomón, un pacto, un tratado de paz que habían hecho entre ellos. Y bueno, el juicio que acá Dios, por medio de Amós, le anuncia es el fuego al muro de Tiro que consumirá sus palacios. Nuevamente hablando de un símbolo frecuente de destrucción, algo que iba a traer dolor, aflicción, castigo. Y luego ya en el verso 11 vemos así dice el Señor nuevamente, que va dirigido a Edom, nuevamente usando el mismo recurso literario, por 3 pecados de Edom. Y el pecado que comete Edom, que
desciende de Esaú, hermano de Jacob, ya que éste mostró odio perpetuo contra Israel. Esa es la figura, como había ese conflicto entre hermanos. De esta misma manera se representa el odio perpetuo contra Israel. Edom siempre tuvo ese conflicto constante con Israel, y por ese motivo ellos actuaron con una actitud violenta, cruel y vengativa durante todos los conflictos históricos que tuvieron. Así lo podemos ver en las Escrituras. Entonces, amados hermanos, acá el juicio que se presenta dice: prenderé fuego a Temán y consumirá los palacios de Bosra. Es decir, que Dios destruirá las ciudades clave de Edom, símbolo de poder, orgullo, autoridad. Eso es lo que Dios va a destruir. Y luego vemos ya en el verso 13 al 15, ese así dice el Señor, que va dirigido hacia la nación de Amón. El pecado que ellos habían cometido era el genocidio. Entonces, como ellos estaban practicando esta acción horrorosa a matar mujeres embarazadas, y esto traía muchos conflictos, guerras sin ética. Eran hombres totalmente perversos, ya estaban perdiendo toda clase no podríamos decir que no estaban poniendo en obediencia los mandamientos de Dios, porque Dios no había hecho pacto con ellos. Pero lo que sí Dios castiga de estas naciones gentiles es la inmoralidad. Entonces eso es lo que ellos estaban practicando acá de una manera horrible, cruel. Abrir el vientre de una mujer, desgarrarlo con un acto violento y cruel, con una motivación totalmente perversa, diabólica. Y esto lo practicaban para poder atemorizar a sus enemigos y de alguna manera poder tener mayores territorios. Qué tremendo el pecado que cometían cada una de estas naciones. Y aquí el juicio que se decreta es: prenderé fuego al muro de Rabá, con grito de guerra en el día tempestuoso, su rey irá al cautiverio. Aquí se refiere al verso 14 y 15 que menciona. Entonces, amados hermanos, podemos ver que hay un patrón que se repite en todo en este primer capítulo. Y de la misma manera podremos observar lo que sucede en el segundo capítulo. En el segundo capítulo se refiere a Moab. Y el pecado de Moab dice: enviaré fuego a Moab y consumirá los palacios de Queriot, y Moab morirá entre el tumulto, entre los gritos de guerra y sonido de trompeta. También extirparé al juez en medio de ella y mataré a todos sus príncipes con él, dice el Señor. Este juicio, este castigo inminente que viene sobre Moab será de manera general, sin pasar por alto al culpable. Aquí menciona a hombres de la realeza que viven en palacios, y Dios dice: también serán consumidos. Y ya para luego
en el verso 4, esta sentencia ya se va a dirigir a Judá. Desde el verso 1 del capítulo 1 hasta el capítulo 2 del verso 1 del libro de Amós, todos estas palabras de advertencia, de castigos, así dice el Señor, simbolizados como el rugido del león antes del ataque inminente, se refiere a todas las naciones gentiles que Dios está anunciando juicio. Pero ahora ya en el capítulo 2, verso 4, aquí así dice el Señor, van dirigidos a su pueblo. Y el verso 4 dice, así dice el Señor, y ocupa el mismo sentido, el mismo recurso literario que en las ocasiones anteriores. Por 3 transgresiones de Judá y por 4 no revocaré su castigo. Aquí tenemos un porque, un conector lógico de causa y efecto. Dice, porque desecharon la palabra del Señor y no guardaron sus estatutos. También les han hecho errar sus mentiras, tras las cuales anduvieron sus padres. Y aquí vemos claramente que ya aquí el castigo es porque desecharon la ley del Señor, dice el pasaje. No así las demás advertencias que tienen un sentido moral, simplemente porque Dios no había hecho pacto con ninguno de ellos, pero sí ha hecho pacto con la casa de Judá y con la casa de Israel. Entonces, por eso la advertencia aquí y la sentencia al juicio es porque desecharon la ley del Señor y no guardaron sus estatutos. Y por ese motivo dice, también les han hecho errar sus mentiras, tras las cuales anduvieron sus padres. Dice, enviaré pues fuego sobre Judá y consumirá los palacios de Jerusalén. Y aquí vemos claramente la justicia de Dios, que se manifiesta de una manera muy clara, ya que Dios castiga por su pecado a estas naciones gentiles, le está haciendo este anuncio eminente de castigo, pero también lo hace con estas naciones que son llamadas su pueblo, con las cuales Él ha hecho pacto, con la cual tiene una relación especial. Dios no pasa por alto el pecado de estas naciones, sino que traerá el castigo, traerá también el juicio sobre ellos, y de una manera justa. ¿Por qué razón? Porque veremos posteriormente que el castigo para estas naciones que son del pueblo de Dios van a ser de manera más potente, más fuerte. El castigo será de manera más severa. A eso me refiero. Y aquí dice, así dice el Señor. Y aquí ya así dice el Señor va dirigido a el reino de Israel, donde está el enfoque, ¿cierto?, principal del profeta Amós. Dice, por 3 transgresiones de Israel y por 4 no revocaré su castigo. O sea, es decir, el castigo viene de una manera segura, ya no hay nada que hacer, porque venden al justo por dinero y al necesitado por un par de sandalias. Y eso es una práctica que ellos estaban haciendo, como lo comentamos anteriormente, en un contexto de prosperidad, en un contexto de abundancia, pero lamentablemente esa abundancia no llegó a todos, sino que solamente llegó a un sector, y ellos lo hicieron de manera injusta, de manera inmoral,
¿Por qué razón? Porque cada vez ellos se hacían más ricos y los pobres se hacían más pobres. Y no solo esto, sino que ellos también practicaban esta venta de personas como esclavos y lo hacían a las demás naciones. Y lo hacían, dice, justo por dinero y porque venden al justo por dinero y al necesitado por un par de sandalias. O sea que a las personas las miraban de una manera horrible, no tenían valor para ellos, eran totalmente personas inhumanas. Estos actos que están haciendo los israelitas eran actos inhumanos. El verso 7 dice: los que pisotean en el polvo de la tierra la cabeza de los desvalidos. Aquí dice claramente, en este pasaje está señalando de una manera también como una metáfora. Dice, pisotean en el polvo de la tierra la cabeza de los desvalidos. O sea, están siendo totalmente inhumanos con aquellas personas, están siendo despiadados con aquellas personas. Y esas personas son desvalidos. Luego dice, también tuercen el camino de los humildes. O sea, es decir, también pervertían el camino de los humildes, lo torcían. Y aquí cuando menciona esta palabra humilde, tiene relación con personas simples, con personas de un estatus social bajo, no poderosos, ni por eso habla de desvalidos, tiene que ver en ese contexto. Luego dice, un hombre y su padre se llegan a la misma joven, profanando mi santo nombre. Ellos también estaban practicando hechos vergonzosos de maneras sexuales, y esto obviamente a los ojos de Dios iba a traer castigo tarde o temprano. Luego el verso 8 dice, sobre ropas empañadas se tienden junto a cualquier altar, y el vino de los que han sido multados beben en la casa de su Dios. O sea, aquí está dándonos a conocer que estas personas estaban practicando cosas ilegales, cosas injustas, inmorales. Por eso que habla del altar, como queriendo decir que lo estaban haciendo de manera inmunda, cuando esa relación que tiene un altar siempre tendrá una relación de santidad, de pureza, de algo limpio. Pero acá lo dice que estaban empañados, ropas empañadas. Y cuando menciona acá, dice, el vino de los que han sido multados beben en las casas de su Dios. O sea, ellos se aprovechaban de, ¿cierto?, en todo este contexto ellos eran autoridades, entonces por lo tanto ellos tenían, como tenían autoridad, ellos lo más probable que le quitaban el vino a aquellas personas y lo bebían después en la casa de su Dios, así sin ningún temor. Un acto totalmente reprochable, un acto injusto, porque lo que estaban haciendo ellos era aprovecharse del desvalido, del necesitado, del pobre.
a pesar que estaban viviendo en un periodo abundante, una abundancia tremenda, pero a la vez estaban experimentando una vida espiritual de lo peor. Este periodo de Israel y de Judá fue un periodo de mucha abundancia, pero a la vez de una vida espiritual horrenda, muy decadente. Luego el verso 9 dice: yo destruí al amorreo delante de ellos, cuya altura era como la altura de los cedros, y era fuerte como las encinas. Yo destruí su fruto por arriba y su raíz por abajo. Aquí está hablando de los amorreos, y está hablando de su grandeza, de su poder, de su orgullo. Y aquí dice que Dios los derribó de raíz, por abajo dice, pero también dice que destruyó su fruto, o sea, su orgullo, su arrogancia. Luego el verso 10 dice: y vosotros yo os hice subir de la tierra de Egipto. Aquí en el verso 10 al verso 16, Dios le va a comenzar a recordar lo que Él hizo por ellos, hablando de la casa de Israel. Porque aquí así dice el Señor, va dirigido a la casa de Israel, al reino de Israel. Y vosotros yo os hice subir de la tierra de Egipto, y os conduje por el desierto 40 años, para que tomarais posesión de la tierra del amorreo. Aquí le está recordando cuando ellos estaban viviendo en Egipto, en la tierra de servidumbre, como Él los sacó con mano poderosa. Dice en el verso 11, dice: y levanté profetas entre vosotros, hijos nazareos entre vuestros jóvenes. ¿No es así?, le dice, hijos de Israel, declara el Señor. Y aquí nos encontramos con un conector de contraposición, ese pero en el verso 12, pero vosotros, aquí va a hablar de un contraste, pero vosotros hicisteis beber vino a los nazareos, y a los profetas les ordenasteis diciendo: no profeticéis. Entonces aquí estamos hablando de este contraste. Dios le está hablando del favor que Él trajo sobre ellos, del cuidado que tuvo sobre ellos, de cómo Él los libró, de cómo Él los sacó del desierto, de cómo los condujo, ¿cierto?, durante esos 40 años para que tomaran posesión de la tierra de los amorreos. Y les recuerda todo eso que ellos vivieron, experimentaron. Ellos vieron la gloria de Dios, vieron el poder de Dios, vieron a Dios actuando de manera impresionante, haciendo prodigios, milagros, todo lo que nos narra allí el Antiguo Testamento, el libro de Éxodo, que nos menciona, ¿cierto?, el periodo de la salida, cuando ellos salen de la esclavitud, como Dios los saca a través de Moisés para que pudieran tomar la tierra prometida. Pero luego de recordarle todo eso, le dice, aquí les comenta la acción que ellos han tenido, cómo se han conducido. Dice: pero vosotros hicisteis beber vino a los nazareos. Sabemos que los nazareos han hecho un voto para con Dios, y uno de sus votos es no beber vino ni sidra. Pero aquí lo que les menciona Dios a través del profeta en este verso es diciéndole: ustedes hicieron todo lo contrario. Dice: a los profetas le ordenaste diciendo: no profeticéis, porque los profetas debían profetizar, pero ellos le decían: no profeticéis, haciendo todo lo contrario. Y luego el verso 13 dice: he aquí,
yo estoy oprimido debajo de vosotros, como está oprimida una carretera llena de gavillas. Y aquí le está dando a conocer estas imágenes. Estas imágenes quieren dar a conocer una verdad, pero de manera más profunda, y por eso le muestra que hay una opresión. Yo estoy debajo de vosotros, estoy oprimido como una carretera llena de gavillas, o sea, estoy totalmente oprimido por todo esto que ustedes han hecho. Entonces, claramente vemos la queja de parte de Dios hacia el comportamiento de Israel, de su pueblo, de este pueblo que ha sido favorecido por él, de este pueblo que ha recibido el favor de Dios, ha recibido la gracia de Dios, pero aún así ellos lo han oprimido, como una carretera llena de gavillas. Eso quiere decir que hay una gran opresión sobre él. Luego el verso 14 dice, y la huida le fallará al ligero. Aquí está hablando también, dando algunas imágenes, quizás una hipérbole para exagerar esta idea, para dejar clara una idea que quiere presentar el autor. Y la huida le fallará al ligero, o sea, al que corre rápido no le va a ser útil tener esa ligereza, porque le fallará, no podrá lograrlo. Dice, y el fuerte no fortalecerá su poder. O sea, vemos también la misma idea, que esta persona, a pesar de su fuerza, no podrá fortalecer su poder. Dice, ni el valiente salvará su vida. O sea, aquí estas tres frases que usa, las usa de manera retórica para decir que no hay forma de escapar, no hay manera alguna de escapar del juicio que Dios traerá sobre ellos. Luego el verso 15 dice, el que empuña el arco no resistirá, y el ligero de pies no escapará, y el que se monta a caballo salvará su vida. Aquí está usando lo mismo en el verso 15, apuntando a lo mismo, que es imposible huir del castigo de Dios, es imposible escapar de este azote que Dios trae sobre ellos. Y luego el verso 16 del capítulo 2 dice, y aún el más intrépido entre los valientes huirá desnudo aquel día, declara el Señor. Y aún el más intrépido entre los valientes huirá desnudo aquel día. O sea, está diciendo que el más valiente de todos, esa persona fuerte, esa persona que no le teme a nada, aún esa persona aquel día va a huir desnudo, o sea, desesperado. Ni siquiera se alcanzó a poner su ropa, sino que fue tanto el miedo, el terror que va a experimentar aquel día, que huirá de una manera inmediata, de una manera desesperante. Y dice, declara el Señor. Qué tremendo, amados hermanos, lo que podemos ir observando, ¿cierto?, en este primer y segundo capítulo, ¿cierto?, que tienen una estructura unificadora. Este primer y segundo capítulo tienen una conexión muy similar, y el autor del libro ocupa ese así dice el Señor y ese recurso literario que hemos estado viendo a cada caso, a cada nación de una manera puntual, de una manera específica, por un pecado puntual, y cada
pecado delante de Dios trae un justo juicio. O sea, Dios no va a castigar de manera general a todos, no, sino que con justo juicio. Y no solamente a los gentiles, sino también a sus hijos. También van a recibir el castigo. Y vemos cómo se presenta, amados hermanos, la justicia de Dios. Cómo Dios, en su justicia, porque esa es una de sus características, Él es justo, es uno de sus atributos, y por ende, amados hermanos, Dios no va a pasar por alto al culpable, sino que aquel que peca delante de Él recibirá su justa retribución. Y eso es lo que nos quiere presentar este libro, cómo Dios se presenta en el libro como un león que ruge, que anuncia su ataque de manera repentina, de manera potente, con autoridad, y dando a entender que este castigo, que este ataque que Él va a efectuar, ninguna persona, ya sea por su condición social, ya sea por cualquier situación, no podrá librarse del castigo que Dios traerá sobre sus pecados. Y eso, amados hermanos, es algo que debemos reflexionar. Primeramente, ver cómo Dios actúa de manera justa. Él no hace acepción de personas, sino que cuando Él debe ejercer su juicio, Él lo hace de manera justa, ya sean sus hijos o ya sean ciudades gentiles. Él lo hace de manera justa, y el castigo también se manifiesta de una manera justa, con justa retribución. Y eso es lo que debemos nosotros también considerar como una aplicación personal a nuestras vidas. Dios no hace alianza con el pecado, sino que Él de manera justa trae su castigo, trae esa sentencia de manera justa, con el fin de hacer reflexionar, porque también veremos en capítulos posteriores que Dios también hablará de una restauración, hablando del milenio, hablando también de una victoria gloriosa, futura. Y siempre el deseo de Dios será traer castigo, pero con una finalidad. Y esa finalidad es que toda persona se vuelva a Él, no practique el pecado, que toda persona le tema, que toda persona pueda conocer su palabra y poder obedecer a su palabra. Y esto es lo que podemos presenciar de este primer y segundo capítulo del libro de Amós. Cómo Dios, a través de este hombre campesino, de este hombre que Dios llama entre las ovejas, entre los bueyes, entre sus labores de campesino, Dios llama a este hombre para traer una palabra severa, una palabra fuerte, potente, una advertencia, como el rugido de un león, que avisa su
previo ataque que está anunciando que pronto vendrá ese castigo, esa retribución por el pecado. Y también vemos cómo ese león, ¿cierto?, sale, ¿cierto?, ese rugido sale de la casa de Judá, que representa el lugar de autoridad, porque Dios hizo ese pacto con David, y David representa, ¿cierto?, el reino de Judá. Por lo tanto, de allí vendría la voz de Dios, porque la salvación viene de Judá también, dice la palabra, y haciendo alusión a lo que acabo de compartir. Esto sería, amados hermanos, el análisis del primer y segundo capítulo del libro de Amós. Pronto estaremos pasando a la próxima sesión de este libro. Que Dios les bendiga.